¡Explotó la AMIA! ¡Explotó la AMIA! ¡Urgente! ¡Mándenme al aire, Bianco! Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel. Estoy entrando en el edificio que está pasando del Cleomato, al frente de la AMIA. Están retirando. Hijos de los soldados. Pero destruido, piden ambulancia. Hay gente destrozada, mutilada. Vemos los restos de lo que fue la AMIA, el trabajo incesante, personal de bomberos, médicos de todas las entidades. No alcanzan las palabras para poder describir. Yo conocía la AMIA de chico. La AMIA era una organización mutual, no era una organización política, era una organización que básicamente la conocía porque tenía una buena bolsa de trabajo, que por cierto no hacía distingos en ese momento. Buscaba trabajo para que se lo pedía, o sea, no hacía falta ser judío. Y el atentado no estaba dirigido tanto a la AMIA como a la DAIA, que estaba en el quinto piso, a la DAIA, que era el sector político de la colectividad judía, presidido por Beraja, donde por cierto no murió prácticamente nadie en la DAIA, porque en la DAIA murió una empleada de 20 años, un mozo, creo que 3 empleados, pero todos, ningún directivo, ni un directivo. Porque todos los directivos de la DAIA y de la AMIA habían sido llamados a una radio judía, que se llamaba Radio Jai, y estaban todos lejos del edificio en el momento que se provoca la bomba. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Acá hubo gente que dijo, o sea, se puso tan paranoica de ver la complicidad evidente de Israel con, o sea, que Israel no quiere, ni Israel, ni los dirigentes judíos de la Argentina, o sea, el sionismo, para decirlo en términos generales, es gran encubridor de los atentados. Entonces, ante esta realidad, hay mucha gente que dice, son ellos los que pusieron la bomba. El tema de la AMIA nos ha horrorizado y de la embajada por la violencia y por actos terroristas donde la participación siempre es con personajes que tienen que ver con la alta política, no tiene que ver el pueblo. Este pueblo nuestro no discrimina a nadie. Acá no hay religión que sea discriminada. Sí protestamos cuando hay agresión de un país a otro. Por ejemplo, estamos en contra de que Israel viva atacando a los palestinos. Es una inmoralidad. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Me niego a ser esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la comisión y me acuerdo como si fuera hoy. ¿Quiénes fueron los que encubrieron? Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad. Me parece que es una iniciativa que
Es interesante teniendo en cuenta de que estamos próximos a cumplir los 20 años y el crimen de 85 personas en el atentado terrorista más grande de este país sigue absolutamente impune y se ha corroborado la vinculación que ha tenido en esta impunidad el Estado Nacional. Así que me parece que recorrer este camino de colaboración con la República Islámica de Irán creo que abre una posibilidad de poder esclarecer qué pasó y juzgar a los responsables. A la fecha de hoy, mayo de 2013, Irán todavía no ha dado la aprobación por su Congreso. Esperemos que lo haga. Pero la prensa en Argentina busca esto que es realmente un triunfo, mostrarlo como una derrota, mostrar el pesimismo y que se escuchen únicamente las voces que no están de acuerdo con el memorando y no le da espacio a aquellos que dicen no, esto es algo maravilloso, queremos escucharlos, queremos que hablen, que hagan su defensa y que la causa pueda avanzar. Acá no estamos ante un caso de relaciones exteriores típico o casual. Estamos ante un hecho que ha marcado la historia de los argentinos y que también se inscribe en la historia del terrorismo internacional. El gobierno de Israel dice que fue Irán. Para Israel, hoy Irán es el gran enemigo. Entonces, yo ahí sí pongo una distancia, porque digo, para mí las pruebas no son tan claras. Y por la forma misma del atentado, por ejemplo, yo me pregunto, ¿un Estado va a usar a sus diplomáticos para un atentado? Que es como dejar la firma. En los atentados que hemos visto no se han utilizado diplomáticos. Y después otra cosa que a mí me parece, y es lo siguiente, Irán no ha sido acusado de atentados en ningún lado. El único lugar ha sido aquí. Tenía muchas dudas de que esto fuera aceptada por los dirigentes argentinos de origen judío que se dicen con un grado de representación representante de los argentinos de origen judío, que son la DAIA y la AMIA. Porque ambos, la DAIA, que es la entidad política de representación de los argentinos de origen judío, y la AMIA, que es una obra social, ambos son, en última instancia, prolongaciones de la política del Estado de Israel. Y sabía que Israel iba a rechazar este intento de sacar del memorando con Irán. Y al día siguiente el canciller Timmermans se reunió con representantes tanto de la DAIA y la AMIA, y ambos dieron un acuerdo con ciertas limitaciones a el memorando. Yo dije, bueno, tal vez esta vez me equivoqué. 48 horas después fue primero la DAIA y luego la AMIA que se manifestaron en contra. Yo no tengo dudas que en la investigación del atentado contra la AMIA participan los servicios de información extranjeros, esencialmente el de Estados Unidos y el de Israel y el argentino, ¿no? Además. Entonces, el fiscal Alberto Nisman ha ido muchas veces a la embajada de Estados Unidos, tal como se ve en el libro ArgenLeaks, que es el Wikileaks de Argentina, que son todos los cables que dio a conocer la organización sobre la Argentina. Entonces, ahí lo que más llama la atención de los cables que se difundieron es que no solo hay un intercambio de información, sino que él pide disculpas cuando hace algo sin avisarles primero. La tesis de que el atentado fue de Irán, al que más perjudicó fue la Argentina. Al que más perjudicó a la Argentina. Es probable que estos atentados podamos ver nosotros alguna vez, si se llega a la verdad, que han sido operados por los poderes oscuros del mundo. No sé quién fue el ejecutor, yo no puedo decir eso, no tengo esos elementos. Hay quienes se animan a decir que fue un autoatentado. Yo no sé quién fue el ejecutor, pero sí que fue un atentado que a los únicos que le sirvieron fueron a los poderes más oscuros del mundo. Concretamente le sirvió
a Estados Unidos en un sentido y le sirvió a Israel en otro sentido. La AMIA les sirvió mucho para crear una sensación aquí, para que tú no puedas hablar o discutir un tema, no puedas defender a los palestinos. Nosotros tenemos mucha más obligación en parar cualquier situación de esta para que no se use a nuestro país como un argumento para invadir a otro. A mí me ha dado vergüenza, como ciudadano argentino de familia judía, escuchar al presidente de mi país decirle al embajador de Israel en la Argentina que el atentado de la AMIA había afectado al Estado de Israel. Esto yo lo tuve que presenciar para mi vergüenza. El doctor Carlos Saúl Menem, que había embarcado a la Argentina en la aventura del Golfo Pérsico, al mismo presidente que hace eso yo lo he escuchado para mi vergüenza. Pedirle perdón y disculpas al embajador de Israel por un atentado donde habían muerto decenas de argentinos, la mayor parte de ellos, para colmo, ni siquiera judíos. Al margen de que yo no veo por qué el embajador de Israel tiene que representar a los judíos de la Argentina, eso es otro tema, es otra cosa. Entonces, pero al margen de eso, eso fue una cesión de soberanía realmente vergonzosa. El acuerdo es importante porque permite avanzar en una causa absolutamente paralizada y absolutamente contaminada por múltiples factores que podemos analizar. Y desde el punto de vista iraní, porque les permite retomar una relación anterior al atentado que era absolutamente favorable a ambos países. Los dos atentados que se producen con 2 años y medio de diferencia, en marzo del 92 Embajada y julio del 94 AMIA, los dos atentados responden a la misma matriz. Están, no digo calcados uno como el otro, pero son muy parecidos. En los dos el edificio estaba en construcción, había albañiles, obreros de la construcción adentro, en los dos entraban y salían bolsas, en los dos aducen coche bomba cuando en ninguno de los dos se ha encontrado ninguna prueba que demuestre que hubo coche bomba, ni cráter, ni restos, especialmente en el caso AMIA. Y sin embargo, en los dos, a las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la Embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice, de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. Y de ahí en más, el gobierno argentino, como decimos acá, compra, o sea, asume como suya, esta tesis, cambia todo, cambia incluso declaraciones de algunos funcionarios, de algunos peritos. En el caso de la embajada, el perito de gendarmería, el comandante Osvaldo Laborda, en el primer momento dice, evidentemente esto fue una explosión interna. 48 horas después, oficialmente como perito de gendarmería, dice, no, fue con un coche bomba. Este perito renuncia, pide el retiro en gendarmería, y luego la DAIA lo contrata como perito particular para el caso AMIA y produce exactamente la misma voltereta. Contra todas las evidencias dice acá hay coche bomba, cuando no hubo coche bomba. Yo lo entrevisté personalmente al comandante Laborda, porque era testigo, más que testigo, perito clave, y le dije, bueno, si hubo un coche bomba en el caso AMIA, ¿dónde están los restos? Porque yo, y le presenté fotografías de 14 atentados en el mundo con coche bomba, en donde el coche queda muy maltrecho, pero el chasis, para usar la palabra francesa, queda, la estructura de base. Entonces él me dijo, no, en la AMIA se puso tal cantidad de explosivo que el coche quedó enterrado 3 metros bajo tierra en la vereda, cosa que es absolutamente imposible. Pero le seguí el tren y le dije, bueno, si está enterrado 3 metros, ¿por qué no excavamos? Y sacamos a luz el coche bomba destrozado y ustedes lo van a tener como una prueba. Y dijo, no hace falta porque ya está probado. Deme una prueba del coche bomba. Bueno, sí, hay restos. Señora, los restos del coche bomba en la AMIA, en total son pequeños trocitos de 2 Renault Traffic, no de 1, de 2. Suman el 6% de una Traffic. Normalmente en una explosión así, lo que queda como estructura de base es el 30%.
más los otros trozos que tienen los encuentros. No hay ninguna prueba en ninguno de los dos, de modo tal que hay que hablar de los dos atentados. Lo que se negoció a instancia de Israel y de Estados Unidos y también del presidente Menem, que le convenía porque había gente de su familia política involucrada en el atentado, fue reemplazar las cosas. O sea, donde había es como un cuchillo que primero se le cambia el mango, después se le cambia la hoja y se hace la ilusión de que sigue siendo el mismo cuchillo porque se mantiene un remache. Entonces se desvió completamente las investigaciones. Lo que le salió mal, lo que salió muy mal en la embajada, fue la instalación del coche bomba. ¿Por qué? Porque el encubrimiento no empezó, la AMIA empezó antes del atentado, el encubrimiento. Por eso la seminaron un cabo de Estados Unidos. En la embajada no, se ve que la embajada fue algo que sorprendió, realmente. Era el primer atentado, los tipos no estaban muy bien más. Entonces, claro, ocurre el atentado, 2 de la tarde, cuando le avisan a Menem, Menem dice, bueno, vayan, le dice a Manzano, que era el ministro de Interior, vayan con el jefe de policía y expertos bomberos a ver si ubiquen el epicentro de la explosión y todo dato que puedan conseguir sobre el atentado antes de que después se altere mucho el escenario por los rescates. Entonces van esta gente de bomberos y los tipos enseguida dicen, no, la explosión fue interior. Entonces aparece una pericia preliminar de bomberos, de expertos bomberos, diciendo que la explosión había sido interior. O sea, hasta ahí iba todo bien, la investigación era perfecta. Le pide a Misordi que la detención de esta gente. Pero a las 6 de la tarde, más o menos, se aparece en la comisaría 15, que era la que estaba encargada de la investigación, se aparece Ronnie Gorni, que era el jefe de seguridad de la embajada, del Shin Bet, que había dejado la embajada 15 minutos antes de la explosión. Va a la comisaría y les dice, no, ustedes tienen que abandonar esa hipótesis de la explosión interior. Así, terminante. Porque hubo coche bomba. Porque yo, que conozco mucho atentados, les aseguro que hubo un coche bomba. Y bueno, ahí se acabó. Se acabó la hipótesis de la explosión interior. No resiste el mínimo análisis imparcial, esto se cae, pero a pedazos, ¿no? Más en la embajada. Lo que pasa es que la embajada del 99 cierra la causa, ¿no? La embajada fueron más inteligentes en el sentido de que no detuvieron a nadie. Entonces, al no detener a nadie, no hubo controversia. Es decir, o sea, la Corte actuaba sobre ella misma. Y además, como la Corte es más sin instancia, los tipos estaban a cubierto. Nuestro gobierno, como los anteriores, no se ha atrevido a iniciar ninguna causa ni presentarse en las que están vigentes, que yo he iniciado, para enjuiciar a esta gente. Entonces imagínense el poder que tienen, las vinculaciones que tienen. Irán y Argentina tienen más de 100 años de amistad diplomática. La relación de Irán con nuestro continente está enhebrada por episodios muy similares. Cuando Mossadegh nacionalizaba el petróleo en Irán, Perón lo hacía en Argentina, y en un año ambos eran derrocados. Un hecho que nos une en la historia. En el 79-80, en América Latina triunfaba la revolución sandinista y en Irán la revolución islámica, casi al unísono. El imperio construía los contras en Nicaragua y fomentaba la guerra no deseada con Irak, de Irán-Irak. Había avanzadas negociaciones en materia nuclear
previas a la AMIA y que se cancelaron después de la AMIA. Entonces ahí tenemos el famoso motivo que faltaba, que era lo que no se hacía y por eso ocurrió la embajada. Y siguió sin hacerse y por eso ocurrió la AMIA. Y se dejó de hacer porque después no hubo más atentados. Y las relaciones con Irán. Es decir, está claro que los objetivos de los atentados fueron romper las relaciones de la Argentina con Irán, que habían sido muy buenas durante los 80. Menem se negaba a romper con Irán, ese es el punto. Por eso ocurre la AMIA, la embajada primero, Menem se sigue negando y ocurre la AMIA. Y después de la AMIA sí, afloja, ahí tira el rosquete, acusa a Irán, dice esa famosa frase de existe mi primera prueba de que Irán estuvo detrás de los atentados, y ahí se deterioraron las relaciones con Irán y no hubo más atentados. Y no se rompieron del todo porque los iraníes, por supuesto, dijeron, no, espera, no le vamos a dar la razón a esto. Y los iraníes siguieron insistiendo, perseverantes, hasta que al final lograron este acuerdo de ahora, ¿no? Creo que la demonización del mundo islámico pasa por echarle la culpa de todo lo que sucede. Esto ha llevado a el modelo, podríamos decir, Pearl Harbor, ¿no? Atentados en la Argentina y muchos otros ataques que han sufrido los distintos pueblos del mundo a nivel internacional están manejados, permitidos, fogoneados o generados por fuerzas ligadas al imperialismo para mostrar que el hostigamiento a Libia, el hostigamiento a Irak, el hostigamiento a Irán, el hostigamiento a Siria, tienen una justificación, porque trazo grueso son malos. Encontramos 12 personas, 12, que estaban alrededor de la AMIA en el momento en el que la bomba explotó y no vieron a la tráfico. Una persona puede ser el shock de la explosión, 2 personas puede ser el shock de la explosión, 12 personas me parece que es demasiada casualidad. Te digo quiénes no vieron la tráfico. Juan Carlos Álvarez, ¿a dónde estaba? Acá, mira, esta es la puerta de la AMIA, acá estaba Álvarez, enfrente a la puerta de la AMIA. Juan Carlos Álvarez era barrendero, estaba caminando hacia el volquete que estaba adentro del perímetro de la AMIA. Enfrente en la misma vereda había un volquete. Álvarez, barrendero, caminaba hacia el volquete, no vio pasar a la tráfico. Pero un juez... Sedarni vio la voladura a distancia de los explosivos en la embajada. Que este hombre le había tomado la placa, había sido robado en Aedo a punta de pistola, es lo único que se sabe. Yo estaba trabajando en Radio Mitre en ese momento como productor y bueno, se sintió, estaba muy próximo a la AMIA. Vi un tipo con un tipo morocho, de pelo morocho, con remera, cuadrillé y jean. Y lo veo juntando cositas y metiéndolo en una bolsa. Y dije, o este policía o es servicio. O algo hace manoseando elementos y juntando. La gente estaba ayudando a la gente, no estaba juntando en bolsitas cosas. Entonces yo iba con el grabador y me acerco. Digo, ¿vos sos Ratti o servicio? No me dicen. Digo, ¿qué es esto?
Me dice, mirá, pudo haber sido un Renault blanco o una Trafic. Entonces lo digo al aire, digo eso, lo digo el primer día a minutos del atentado. A mí eso nunca me cerró. מה שאני היום לא רק חושב, אני כמעט בטוח, שזאת הייתה מכונית תופת שהוכנתה, או לא הוכנתה, אלא הגיעה אל פתח הבניין והופעלה שם כנראה עם מפעיל מתאבד. ¿Mafil מתאבד o מתאבד, לא, מפעיל מתאבד. Él cree, está casi seguro que fue un coche bomba estacionado en la puerta de la AMIA y con el que lo activó fue una persona que se suicidó dentro del auto. ¿Qué pruebas hay para explicitar esto? מה, יש הוכחות לזה? יש הוכחות שהבן אדם הוא היה בתוך המכונית? אנחנו מצאנו חלקי מכונית ועליה חלקי גופה. Encontraron pedazos del auto que hubiera sido el coche bomba con restos humanos adentro. ¿El cráter también? ¿Un cráter que hablaría sobre el lugar donde estaba este coche bomba? גם קראטר מתחת למכונית איפה שהיה? לא, בתוך הבניין, הפיצוץ. זה לא היה למטה, כלפי מטה? לא, הפיצוץ היה בעיקר לכיוון הבניין וכלפי מטה. חלקי מכונית עפו קדימה, ועליהם מצאנו חלקי גופה. גם את המנוע מצאנו בתוך הבניין. La explosión fue hacia el edificio, encontraron el motor del coche bomba adentro del edificio y la explosión fue dirigida hacia adentro del edificio, no hacia abajo. ¿Existe el cráter entonces que explicitaría esto? No, en cráter, נכון? יש קטע. מכתש? יש. יש? יש, רואים אותו, הוא חלק מהכביש וחלק מהמדרכה. Sí, hay un cráter, parte del camino y parte de la ruta de la calle y parte de la vereda. No hole, no bomb car. No apareció cráter en la calle, no había coche bomba. Ahora bien, al supuesto kamikaze combatiente de Hezbollah, del cual habla el militar israelí, pronto le pusieron nombre y apellido, pero sus familiares, al enterarse, informaron que se encontraba en el Líbano a la fecha del atentado y además murió en combate en el Líbano 2 meses después. Y nadie sugirió otro kamikaze. Y claro, aunque uno no sea técnico, dice, ¿cómo es posible que un coche bomba que llegó a una puerta, produjo el derrumbe de un edificio y atravesó las paredes y deflagró casi 40 metros, y enfrente del edificio los balcones quedaron intactos? O sea, es como que hubo una especie de explosión acotada, diciendo la explosión tiene que ir para un lado y no para el otro. Una cosa totalmente absurda, porque si uno ve las fotos después del atentado, excepto roturas de vidrios y alguna esquirla, los balcones, toda la parte de enfrente quedó intacta. Es decir, por otro lado, una pericia puede ser hecha añicos o refutada por otra pericia de gente supuestamente experta. Las pericias, tanto de la embajada como de la AMIA, hecha por los ingenieros, jamás fue refutada nada más que con palabras, con declaraciones, con la autoridad que puede tener una representación diplomática, como la Embajada de Israel, y la autoridad que pueden tener 2 entidades de la comunidad argentina, de la comunidad judía argentina, que son la AMIA y la DAIA, que reaccionaron violentamente. Y esa es otra de las cosas que me llamó la atención, porque cuando uno está muy seguro de algo no tiene por qué reaccionar violentamente. Señores, esta pericia está equivocada, vamos a hacer un nuevo peritaje, llamemos a expertos internacionales. Nunca se animaron. ¿Por qué? Es que pericias fundamentales, caso la embajada y caso la AMIA, que demostraron que no hubo coche bomba, fueron permanentemente desacreditadas por la comunidad judía y por la Embajada de Israel. Y yo no creo que ni una embajada ni una comunidad pueda desacreditar una pericia hecha por científicos. Lo que pasa es que, claro, el hecho de decir que hubo una implosión era romper el relato oficial. También intervinieron al más alto nivel
en los sucesivos juicios. Así, por ejemplo, el caso más escandaloso. Un supuesto fiscal israelí llamado Eldad Gafner llegó en 1995 y consiguió con sus credenciales 3 entrevistas ilegales con el detenido Carlos Alberto Tell el-Din, supuestamente vendedor del supuesto coche bomba. El periodista Shlomo Stulsky pudo averiguar: el tal Gafner no era ningún magistrado, no era ningún fiscal israelí. Shlomo Stulsky es un argentino israelí corresponsal de Clarín en Tel Aviv y colaborador del periódico Nuevación argentino. ¿A qué vino pues este agente secreto enviado con credenciales falsas por Israel? Pues a exigirle al detenido Tell el-Din una confesión que tomara rango de prueba. Tell el-Din se comprometió a acusar falsamente al comisario Rivelli de la policía bonaerense como cómplice en la compra del supuesto coche bomba. Pues bien, en este video lo que se ve y se escucha es lo siguiente. El juez Juan José Galeano le ofrece a Tell el-Din $400.000, nada menos, para que declare en contra del comisario Rivelli, y el delincuente acepta el arreglo. ¿Y de dónde salió tan alucinante video? El juez Juan José Galeano había recibido esta suma de la CIDE, los servicios secretos argentinos, a las órdenes del ministro de Interior, Carlos Corach, a su vez autorizado por el presidente Menem, con conocimiento de Rubén Baraja, quien lo reconoció ante la prensa, y tenía que rendir cuentas de su gestión. Así que él mismo organizó la filmación. Pocos días después, el abogado del comisario Rivelli, que estaba preso entonces, se apodera del video tras un asalto audaz a la caja fuerte donde estaba guardado. Por cierto, aquí vendría bien otra película de acción, mas no de ficción, pues como se acaba de ver, están todas las pruebas habidas y por haber. Fue el periodista Jorge Lanata quien mostró el video por televisión, causando un escándalo que ya se pueden imaginar. Y el comisario Rivelli salió libre de toda culpa. Había un ingente tráfico de droga. Concretamente, los carteles colombianos vendían la droga en Europa, supongamos, y en Estados Unidos. Ese dinero hay que lavarlo. Ese dinero se lavaba en gran medida a través de bancos de Panamá, por ejemplo, donde dominado por banqueros judíos. Probablemente, no tengo pruebas concluyentes, pero muy probablemente el propio Baraja fuera uno de los lavadores de este dinero en Panamá, donde él tenía un banco. Hay momentos donde este flujo de dinero se corta. Ahora voy a dar un ejemplo claro que está vinculado directamente con la AMIA, o sea, con nombre y apellido, pero quiero explicar el mecanismo. Entonces se corta. Si uno tiene un negocio ilícito, a ver, si yo tengo contigo un negocio terrible que no lo puedo declarar, ya sea de tráfico de drogas o porque tenemos un banco de fotos pornográficas o con niños, cosas indeclarables, y yo te robo, tú no me puedes denunciar en los tribunales. Entonces me pones una bomba en mi casa donde yo vivo. Verifica bien que yo no esté, porque si no, ¿quién te va a pagar? Había una reunión que tenía que hacer el Shin Bet, el Servicio de Seguridad israelí, regional, o sea, el Shin Bet de todas las embajadas de toda Sudamérica, y a último momento se levanta y se la lleva al Sheraton. No lo digo yo, lo dijo el canciller de entonces, Guido Di Tella. O sea, quiero decir, está lleno de hechos que sugieren de que de una manera u otra se retiró. ¿Por qué? Porque el mensaje era paguen lo que deben, y para paguen lo que deben, la gente que decide tiene que quedar viva. Lo que sé concretamente es que había una operación antes del atentado a la Embajada de Israel en los años 90, había una gran operación de los norteamericanos, no para acabar con el tráfico de drogas, sino para tratar de recuperar parte del lavado, que se llamaba hielo verde, ice cream, y que en el caso de la AMIA es clarísimo la vinculación con el narcotráfico. Bueno, a partir de ahí
hay un acuerdo entre los que ponen la bomba y los que la reciben. El acuerdo es desviar la investigación, que se mantenga en privado, que no se sepa cuál es el reclamo ni cómo se va a satisfacer. O sea, tomar a todo el mundo que está fuera de eso de tontos. Bueno, esa es la historia. La voladura de la embajada, la forma como colapsó, la voladura de la AMIA, la forma como colapsó, tiene un antecedente directo, que es la voladura en el año 1946 del Hotel Rey David, comandancia del gobierno militar británico en el mandato de Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, que lo llevó a cabo un grupo terrorista de nombre Irgun Tzvai Leumi, dirigido y conducido por y armado por Menachem Begin, que luego sería primer ministro del Estado de Israel. Y hay otros atentados parecidos que lo cometieron otros terroristas guerrilleros sionistas, como Yitzhak Shamir, que también luego terminó siendo primer ministro del Estado de Israel y había matado al conde Folke Bernadotte, enviado de la ONU en el año 47, justamente para hacer una partición de Palestina entre el Estado judío y un Estado palestino, y el terrorismo sionista lo asesinó. Con lo cual, en realidad hay un antecedente terrorista de los dos atentados de la Argentina y apuntan directamente al terrorismo sionista de los años 40 y de los años 50. Uno tiene que ver, en cierta forma, la cronología dentro del cual venía ocurriendo esto. Había una lucha, yo lo llamo una lucha intestina dentro del propio Estado de Israel, para frustrar toda tentativa de paz. El último primer ministro realmente honesto que tuvo Israel, que fue Yitzhak Rabin, que ya había subido al poder, Partido Laborista, y él seguía avanzando. Era un militar, héroe de la Guerra de los 6 días, un hombre de enorme prestigio dentro y fuera de Israel. Él siguió avanzando con esta búsqueda de una paz definitiva. Insisto, se llamaba canje de territorio por paz, siguió avanzando. Y la ultraderecha lo seguía boicoteando. Y creo que uno de los temas que los volvió locos, por así decirlo, fue que finalmente autorizó Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, que retornara después de 27 años de exilio y hacer Arafat a Palestina. Eso se produce con bombos y platillos, con una gran celebración por parte del pueblo palestino, el 1 de julio de 1994. 16 días después se produce la voladura de la AMIA en circunstancias muy sospechosas. Una AMIA que entonces era pro Rabin, era pro Partido Laborista, veía con simpatía o con agrado buscar la paz con los palestinos como una forma de resolver, sino lo que ya hoy se transformó en la inviabilidad del Estado de Israel. La oposición de la ultraderecha violenta en contra de la paz que buscaba el primer ministro Rabin, al no poderla frustrar, tiene su pico, su punto máximo, su clímax, el 5 de noviembre de 1995, 1 año y 3 meses después de la voladura de la AMIA, que fue cuando el primer ministro Rabin fue asesinado en la vía pública en Tel Aviv, no por un neonazi, no por un fundamentalista musulmán, sino por un fanático de la ultraderecha del movimiento de los colonos ilegales sionistas israelíes, un joven de 24 años que se llamaba Amir Igal, que incluso estaba conectado a través del hermano con el movimiento de los colonos y con el Shin Bet, que es la organización de seguridad interna del Estado de Israel, que había sido totalmente desarticulada y rearmada por Rabin porque veía que se había convertido en un Estado dentro del Estado, un poco como el Mossad también. Y fíjate una cosa, que de 1996 en adelante que el laborismo jamás volvió al poder, pudo volver al poder en Israel. En el nombre de Dios, gracioso, misericordiosísimo, 1983 viajé a Argentina para conocer a los musulmanes. En verdad, fue eso que me invitaron la comunidad islámica para visitarlos. Querían que un sheikh, un religioso, vaya a visitarlo. La comunidad islámica viene de Asia casi. Hay turcos, hay iraníes, hay libaneses, hay surí, de todo están. Ellos viajaron en la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial cuando había problemas en Asia.
quedamos casi hasta 2000, cerca de 1998. Yo estaba en Buenos Aires, nosotros hemos escuchado cuando estábamos en la mezquita Atuhi que había una explosión. Y yo recuerdo que en el mismo momento dije a mi familia que miren, escuchen qué es el tema, y después que dijeron que fue una atentada a AMIA, y casi pienso una hora después era Canal 9 que dijo fue Irán, sin investigar, sin conocer los motivos y quienes hicieron, acusaron a Irán, y nosotros fuimos después acusados. Cuando nos enteramos, primero no sabíamos qué era. Yo pensé que había sido un escape de gas, no tenía ni idea, pero después me olvidé. Pero cuando llegué y vi la televisión, ahí nos enteramos. Lo condenamos inmediatamente, llevamos a las radios, llevamos a la institución judía. Y después, a la noche, cuando vi que venía como la onda expansiva, digamos, de propaganda hacia la comunidad nuestra, entonces organizamos una conferencia de prensa al otro día. Vinieron los musulmanes todos, o sea, sunitas, chiitas, de todas las extracciones. Y allí nosotros dijimos que condenábamos el hecho, que nos solidarizábamos con las víctimas del atentado terrible. Yo iba a las casas de ellos, conocía a ellos, vivía con ellos. La zona que vivían, hasta al lado de nosotros hay una casa judía. Nosotros nunca tuvimos problemas. Cuando ya también yo estaba en Argentina, Consejería Cultural de Irán, hemos alquilado de un judío y teníamos buenas relaciones con él. Entonces nosotros no tenemos rencor, odio hacia judíos. A los asesinos, a los malvados, a los opresores. Y la verdad que este tema de AMIA es un tema que si hay una justicia libre, hay abogados libres que nosotros ponemos, seguramente ganamos el juicio. La justicia argentina nunca me llamó. Además que la justicia argentina sabe que no tiene razón contra Irán, porque la Cancillería argentina, de una forma, cuando yo estaba como Guido Eutela, que era el canciller, siempre casi escapaba del tema, porque sabía que aquí no es Irán, no es algo real. Mismo James Chick, el embajador de Estados Unidos, dijo no fue Irán. Argentina vive un proceso de decenas de años de tremenda, digamos, dependencia de los poderes mundiales, sobre todo de Estados Unidos, Occidente, digamos, Europa, Israel. Y evidentemente la Argentina no estaba preparada para una cosa de esta envergadura. Entonces se dejó llevar por las presiones, por los puntos de vista, por los datos que acercaban a la inteligencia argentina, a las centrales de inteligencia norteamericana e israelí, y prácticamente se repetía lo que ellos decían. Y fuimos perseguidos, fuimos nuestras personas mayores, todos convocados a la justicia por horas y horas de declaraciones, a veces con un trato no bueno. Realmente eran muchas las presiones, la gente sufrió mucho, nos seguían por la calle, nos seguían a veces armados. Pusieron una bomba en la mezquita en el 2001, que nosotros nos quejamos, nos recibió el presidente de la Rúa y planteamos que esto era producto de toda esa, digamos, falta de defensa que nosotros teníamos de parte de los organismos estatales. Habían puesto una bomba en la mezquita Atuhi, habían ha hecho amenazas a nuestro encargado del negocio, no solamente amenazas. Cuando el Ghulam Ali Rajabi Yazdi, el encargado de negocios, con su mujer va a una plaza para a la tarde llevar a los chicos al parque, un terrorista aparece y dice baje el vidrio del auto. Entonces baja el vidrio del auto, él toma pistola al corazón y después dice chao para siempre. Fue el herido, pero pienso Dios quiso que quede con la vida. Esta bala no tocó al corazón, sino que bajó a los riñones y después vino a la pierna, hasta ahora está en la pierna de él. Yo pregunto, ¿la justicia argentina qué hizo
cuando Carlos Queiroz vino a visitarlo, cuando las autoridades vinieron a visitarlo, nos prometieron que nosotros vamos a capturar a este terrorista y vamos a juzgarlo. Hasta lo que hicieron. La justicia inglesa sobreseyó al ex embajador Suleymanpur de la República Islámica en Argentina, digo que no había pruebas. Eso fue en el 2005, de entonces hasta ahora no se agregó prácticamente nada relevante. De modo que ya hay un estado generalizado en la Argentina de que esto que se vendió, esto que se dijo de Irán hacia la ligera, promovido por el Mossad, la CIA y demás, no tiene realmente sustento. Porque cuando a Galeano presionan para dar $400,000 a Tejeddin y además tratan de este nombre ponerlo como un nombre árabe islámico que no tiene nada a ver, también son coimeados. Juez Galeano basó en testimonios falsos contra Irán. La cortina de humo que ellos hicieron los diarios. Puedo decir que la verdad que el AREN es pionero en eso, de inventar cosas contra la República Islámica de Irán. Y además contra mí, por ejemplo, no es sorprendente que una persona hace un atentado y después de 4 o 5 años queda en Argentina tranquilo. Que Irán es un objetivo rápido, sin problema, sin tener que hacer investigaciones, porque saben que Irán está contra política opresora de los israelíes. Segundo, nunca yo llamé ni a Líbano, estaba en Argentina, ni a Foz do Iguazú, nunca. Y yo tenía teléfono celular, sí, todos tenían teléfono celular. O por ejemplo, el tema puede ser que usted va a preguntar, pero yo lo mismo le digo adelanto. El tema que, el Sheikh Rahmani fue a comprar un tráfico. Nunca yo había comprado tráfico. Nunca. Ni hay ni una letra escrita que yo compré. Nosotros también somos víctimas de ellos. En Irán usted sabe que había muchísimos atentados. En uno murieron casi 72 diputados y grandes hombres y personalidades. En otro mataron a nuestro presidente y primer ministro. Y estos grupos están ahora en Europa y en Estados Unidos protegidos. Nosotros no necesitamos el terrorismo porque tenemos lógica, tenemos razón, tenemos, podemos decir, poder cultural, poder religioso. Irán es un país que nunca quiere atacar a otro país, nunca quiere amenazar a otra persona, además que el Islam prohíbe eso. Très certainement, les deux attentats de l'ambassade et de la MIA sont liés aux négociations qui avaient lieu au même moment entre l'Argentine et l'Iran à propos du nucléaire. Il ne peut pas y avoir d'autres explications à la fois à ces attentats et à ce qui a suivi. Parce que, en fait, en 87-88, à la fin de la guerre contre l'Irak, l'Iran était à la recherche d'un savoir-faire nucléaire et probablement à cette époque-là, ils avaient encore en tête de fabriquer une bombe atomique. Donc ils ont contacté les Argentins avec lesquels ils étaient en négociation depuis déjà plusieurs années et ils ont conclu 3 accords. Il y avait un accord sur la formation des scientifiques qui allaient en Argentine suivre des cours. Il y avait un accord sur la vente de matériel d'équipement. Et puis un accord sur la vente d'uranium enrichi. Donc les accords n'ont pas été mis en œuvre totalement.
puisque un peu plus tard, en 91 ou 92, le gouvernement de Carlos Menem a tout d'un coup arrêté tous ces accords sur la pression des États-Unis. Et pourtant, les négociations ont continué, et alors qu'on disait que tout était rompu, il y a eu des choses par-dessous. Notamment, en 1993, il y a eu la fourniture d'uranium enrichi à presque 20%, 19,75%, par l'Argentine à l'Iran. Donc les deux attentats sont juste avant et juste après cette fourniture d'uranium. Par la suite, le commerce, la coopération entre les deux pays a continué encore. On peut cependant se poser la question de savoir pourquoi le gouvernement argentin a décidé de rendre l'Iran responsable de ces attentats, puisque manifestement il savait depuis le début que tout était organisé par les Israéliens, que c'était un moyen pour Israël pour rompre la négociation. Eh bien, simplement, le gouvernement argentin a suivi les instructions des États-Unis pour se désengager vis-à-vis de l'Iran. Il y a eu cependant diverses tentatives pour renouer. Et notamment en 2006, un magistrat argentin a proposé que des responsables qui avaient été mis en examen, à la fois libanais et iraniens, puissent s'exprimer devant lui dans un pays tiers, un pays neutre, ça pouvait être la Suisse. Et on m'avait demandé de transmettre cette proposition. À l'époque, Imane Mounier l'a enregistré, puis il n'a pas répondu. Puis, devant l'insistance de ce magistrat, je l'avais rejoint, et il m'avait dit qu'en fait, après coordination avec l'Iran, ils avaient décidé tous ensemble de ne pas accepter cette offre, parce que selon eux, c'était mettre le doigt dans une logique qui n'était pas la leur, ces attentats n'ayant aucun rapport avec eux. Bon, par la suite, en fait, au début 2013, l'Argentine a conclu avec l'Iran un accord qui lui permet d'auditionner, là encore dans des conditions correctes, les personnes qui ont été mises en examen. Et cet accord a été ratifié par le Parlement iranien après plusieurs mois de discussion. Cependant, aujourd'hui, cet accord est contesté par un magistrat argentin, avec raison d'ailleurs, parce que c'est contraire à la Constitution, puisque ça brise le principe de séparation des pouvoirs. Toujours est-il que la proposition argentine, elle est intervenue juste avant l'ouverture des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran, au début 2013. Et on peut considérer que c'est cette proposition argentine qui a été le signe du premier pas des États-Unis, immédiatement répondu par l'Iran. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, l'Iran a fait un changement complet de politique, puisque son actuel président, Cheikh Hassan Rouhani, était en fait l'homme qui avait ouvert le dossier des négociations Iran-Contra. C'était l'homme le plus favorable à la coopération avec les États-Unis au sein du système iranien. Donc aujourd'hui, les deux pays sont en train de mettre au point un certain nombre de stratégies communes, notamment au Liban et en Syrie, et il est peu probable que l'affaire de la vérité sur ces deux attentats surgisse, parce que en fait plus personne n'y a intérêt. On a intérêt à glisser le dossier dans un tiroir, à ne plus en parler, et il ressurgira le jour où les Iraniens chercheront à revenir à leur politique anti-impérialiste du départ. The Israelis believe in punishing those who oppose them, and in this instance, the Peron administrations had cooperated with Iran in its pursuit of the development of peaceful uses of nuclear energy.
the claims that were made that Iranian diplomats had been involved were transparent fictions, very much on a par with the attempt by the Jewish Irgun terrorists in bombing the King David Hotel by being dressed as Arabs, to blame that on Palestinians, or in the wake of 9/11, indeed before the second tower had been blown apart, to show images of Palestinian people rejoicing, which was archival footage taken from earlier political or religious events. Once you pay attention to the pattern, it becomes increasingly obvious. Today, with the NSA surveillance, all pervasive of our electronic transactions and communications, including our emails, our phone calls, our financial and medical records, Israel has a massive influx of information from the United States. Moreover, it turns out, as Richard Silverstein discovered, that there's an NSA facility, satellite facility in Jerusalem, which, as Stu Webb has accented in an article in Veterans Today, indicates that the Israelis have access to all American intelligence, up to and even including, it would appear, the launch codes for American nuclear missiles. This is a grotesque form of betrayal that appears to have been perpetrated by a succession of presidents, beginning with George Herbert Walker Bush, but followed by Bill Clinton, and then by George W. Bush, and finally by Barack Hussein Obama today. We are left in a dire predicament where other nations of the world would be well advised not to share their intelligence with American agencies because it's going directly to Israel. What we do know, too, is that Iran is a peace-loving country that hasn't invaded any other country for more than 300 years, has signed a non-proliferation treaty, has allowed inspectors, but that Israel has a vast undeclared stock of nuclear, biological, and chemical weapons, has not signed the non-proliferation treaty, and does not allow inspectors. For the future, I hope that Israeli designs on Patagonia, this extremely resource-rich and undeveloped region of Argentina, will not become the location for a new Zion in South America, because the world is learning that dealing with the Israelis is an extremely hazardous pastime, and that they are keen to advance their interests regardless of the consequences for other nations of the world.